Listo, estamos dando. Buenos días, muy buenos días a todos. Es un honor darle bienvenida al 10º webinar del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública, en el cual el tema que estaremos desarrollando es sobre estudios de caso de abogacía de la competencia y la contratación pública. Hoy nos acompañan ponentes de alto nivel, con trayectorias que reflejan un compromiso, liderazgo en la construcción de mercados abiertos, transparentes y eficientes. Contamos con la participación de 3 destacados especialistas que han dedicado más de 12 años a fortalecer las autoridades de competencia en sus respectivos países, aportando experiencia práctica y visión estratégica. Asimismo, nos honra la presencia de un abogado referente en telecomunicaciones, reconocido por haber liderado un proceso clave de apertura y modernización del sector. Tenemos a la abogada Eugenia Pérez Abad de Portugal, especializada en Derecho de Competencia, con una sólida trayectoria de más de 18 años en la Autoridad de Competencia Portuguesa. Actualmente ejerce como coordinadora de asuntos jurídicos del Departamento de Prácticas Restrictivas. Es formada en Derecho de la Competencia de la Unión Europea, habiendo realizado un máster en Derecho de la Unión Europea y la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid, complementado con estudios de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Copenhague y una licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue instructora en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. También contamos con la participación de Jaime Barahona Arzúa, de Chile, ministro titular del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, abogado de la Universidad Diego Portales de Chile, con estudios de posgrado de Programa de Competencia y Regulación de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, egresado del Magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Profesor de Derecho de la Libre Competencia en la Universidad Diego Portales y profesor invitado en la Universidad Católica de Valparaíso. Fue subfiscal nacional de la Fiscalía Nacional Económica entre 2006 y 2014, primer secretario abogado del Tribunal de Defensa de Libre Competencia entre el 2004 y 2006 y también su antecesora, la Comisión Resolutiva Antimonopolios 1999 al 2004. Es miembro de la Comisión de Libre Competencia del Colegio de Abogados de Chile e integrante de las secciones de antimonopolios. Eric Jiménez González, de Costa Rica, es abogado destacado en Costa Rica en el sector de telecomunicaciones, medios y tecnología, así reconocido por Chambers and Partners. Es coordinador del subcomité de energía de AmCham Costa Rica, trabaja en el bufete Soleil Saborío Abogados. Fue director legal del Instituto Costarricense de Electricidad como asesor de la presidencia ejecutiva de esa entidad. Se le conoce como un profesional destacado en el proceso de apertura del sector telecomunicaciones de Costa Rica. Posee estudios de maestría de administración de empresas con énfasis en finanzas, maestría en asesoría fiscal y licenciado en Derecho. Lenin Cócar, de El Salvador, economista y administrador de empresas por la Universidad Dr. José Matías Delgado, posee un máster en administración de empresas y un máster en dirección comercial y marketing. Con más de 12 años de experiencia en el ámbito de defensa y derecho de competencia, actualmente se desempeña como coordinador de la Unidad de Procedimientos Sancionadores por Prácticas Anticompetitivas, encargado de las labores de investigación forense digital de la Superintendencia de Competencia. Con este panel de expertos estoy segura que tendremos un intercambio enriquecedor que nos permitirá reflexionar sobre cómo la abogacía de la competencia puede generar beneficios concretos para la contratación pública y para la sociedad en conjunto. No quiero quitar más tiempo y quiero cederle la palabra a la señora Eugenia Pérez Abad para que nos ilustre con su presentación. Muchas gracias, Reina. Es un placer para mí participar en este webinar sobre contratación pública y competencia y poder compartir con todos ustedes la experiencia y la actuación de la Autoridad de Competencia Portuguesa, la ADC, en este ámbito. Yo preparé aquí una presentación. Intentar... díganme si, por favor, ¿la están viendo en este momento? Muy bien. Entonces,
Voy aquí rápidamente. Muy bien. Bueno, antes de comenzar con un caso que escogimos interesante, quería hacer una pequeña introducción. Explicar por qué para la Autoridad de Competencia Portuguesa, como para muchas otras, la lucha contra la manipulación de las licitaciones públicas es una prioridad. Contratación pública es un tema especialmente relevante, dada su importancia para el buen funcionamiento de cualquier economía. La contratación pública representa en media en Portugal el 10,3% del PIB y en los países de la OCDE, los datos que tenemos de 2023 son todavía superiores, un 13% del PIB. Estos datos ponen de manifiesto la importancia que tiene la contratación pública para cualquier economía. Por este motivo, las prácticas anticompetitivas entre empresas que se presentan a una licitación son verdaderamente perjudiciales para las entidades, para las propias empresas competidoras y también para los contribuyentes. Para la autoridad es una prioridad. Consideramos este tipo de restricciones un cártel, ¿no? Y son las restricciones más graves a las normas de competencia y estimamos que los cárteles en la contratación pública pueden provocar un sobreprecio entre 10 y 30% en Portugal. Estos datos hacen que promover la eficiencia y la competencia, así como combatir la manipulación de las licitaciones en la contratación pública, puedan generar ahorros significativos. Y también justificó una campaña sólida destinada a combatir el bid rigging en Portugal. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera combatimos este bid rigging? Bueno, reforzamos la acción de enforcement mediante el fortalecimiento de la capacidad investigadora. La autoridad previene, detecta y sanciona. Sanciona con multas importantes y también con otro tipo de sanciones que después veremos en el caso práctico. También la cooperación institucional permanente y continua es muy importante con todas las entidades que elaboran estas licitaciones. Desde 2018 también tenemos acceso a una base de datos de contratación pública donde todas las entidades tienen la necesidad de registrar todas las licitaciones. Es importantísimo tener acceso y no todas las autoridades tienen, porque esto nos permite ver el comportamiento de las empresas. Creamos un intelligence team con unas herramientas forenses informáticas específicas. Rediseñamos nuestra página de internet y de denuncias y tenemos lo que denominamos un hotline siempre disponible para las entidades, para las empresas, para los particulares y promovemos la competencia. Advocacy hemos comprobado que es importantísima y tenemos una campaña específica que fue lanzada en 2016. Esta campaña es dirigida a los responsables de contratación pública mediante sesiones in-house, pero también externas. Comenzamos con los sectores más importantes, aquellos en los que consideramos que el gasto en contratación pública es mayor, es decir, defensa, salud, educación e infraestructuras. Hasta la fecha hemos realizado más de 70 sesiones y talleres, alcanzando los 4.000 participantes. ¿Y cuáles son los objetivos? Rápidamente, bueno, pues concienciar sobre los beneficios de competencia y los costes asociados a la manipulación de licitaciones en la contratación pública, capacitar a las entidades y a los responsables de la contratación pública para que sean ellos los que identifiquen esos primeros comportamientos, esas señales y se pongan en contacto con nosotros. Y de esta manera crear un canal de comunicación privilegiado con todos los responsables de contratación pública y así reforzamos también nuestra acción.
Dicho esto, con esta pequeña introducción que es importante porque está relacionado con el caso, escogí este caso práctico porque ya fue decidido hace algunos años, en 2020, pero fue el primer caso que surgió en el ámbito de esta campaña. Iniciamos, como dije, la campaña en principios de 2016 y a finales de 2016 el Tribunal de Cuentas portugués se puso en contacto con nosotros, con la autoridad, y dijo, bueno, tienen que investigar porque en un sector muy importante, como son los servicios de mantenimiento de la red ferroviaria nacional, estamos hablando de unos servicios de interés general, hemos detectado algunos de los comportamientos que durante la campaña, que durante la sesión que la autoridad desarrolló en el Tribunal de Cuentas, nos explicaron que podían ser indicios de una colusión en el mercado. Bueno, obviamente con esta información del Tribunal de Cuentas abrimos un procedimiento formal de investigación en 2016 contra las 5 empresas que operaban en el sector en aquel momento. Estamos hablando de 5 empresas importantes que pertenecen a grupos internacionales y realizamos inspecciones, downgrades en la sede de las 5 empresas. Y como consecuencia de esas inspecciones, de la información que encontramos, decidimos ampliar el ámbito subjetivo e incluir también no solo las empresas, sino los directores y administradores como imputados y también al grupo económico, a las sociedades matriz. ¿Y qué descubrimos? Yo intenté hacer aquí un sumario de los hechos que fueron descubiertos durante la investigación. En Portugal, no sé si es igual en todas las jurisdicciones, normalmente en las licitaciones existe una precualificación. Así después es más rápido. Esta precualificación normalmente son aspectos económicos, para ver que las empresas son viables económicamente y podrán suministrar los servicios. Y vimos que las 5 empresas se habían cualificado y en la primera licitación 4 de ellas se presentaron en consorcio. No tenemos nada contra los consorcios, pero observamos que las ofertas que presentaron eran superiores al precio máximo. Una vez más, en Portugal normalmente las licitaciones todas aparecen, son publicitadas con un precio, nosotros lo denominamos precio base, pero en realidad es un precio máximo. Y cualquier oferta que sea superior a ese precio máximo es automáticamente excluida del procedimiento. En esta primera licitación, como digo, fueron las 2 ofertas, que en realidad eran las 5 empresas que operaban en el mercado, excluidas automáticamente. Por lo tanto, quedó desierta la licitación. Claro, estamos hablando de unos servicios que no pueden quedar desiertos. Por tanto, rápidamente se lanzó una segunda licitación, un segundo procedimiento, y nuevamente todas las ofertas fueron superiores a ese precio base y, por tanto, una vez más, excluidas y la licitación quedó desierta. Por tanto, Infraestructuras de Portugal, la entidad que trataba de esta licitación, se vio en la obligación de aumentar el precio de los servicios porque necesitaba el suministro de los mismos. Y ahí sí hubo efectivamente las 5 ofertas válidas, pero de una manera que van a ver qué fue lo que más llamó la atención al Tribunal de Cuentas. Es importante también destacar que en esta licitación la entidad Infraestructuras de Portugal había dividido la licitación en 5 contratos, todos organizados o distinguidos geográficamente. Y por eso tenemos aquí, pueden ver en la columna, los 5 lotes. Y aquí lo que más llama la atención es que, como pueden observar en el cuadro, apenas existe para cada uno de los lotes, para cada uno de los contratos de la licitación, hay una oferta válida. Porque sí, efectivamente, hay otro operador que presenta una oferta, pero es superior al precio base o al precio máximo,
y por tanto sabía que iría a ser excluida finalmente. Y como resultado de esta actuación de las empresas, podemos ver en la última columna que cada una de las empresas que operan en el sector fue adjudicataria de un lote. ¿Qué es lo que concluimos? Yo quise colocar aquí este documento, que fue uno de los documentos que encontramos durante las inspecciones en la sede de una de las empresas. Era un documento manuscrito en una agenda de un director, donde interpretamos y pudimos ver muy bien que habían hecho una reunión entre ellos y cada una de las empresas se adjudicaba uno de estos lotes. Pero establecían cómo debían, por ejemplo, pone aquí Frutifer, una de ellas, presenta propuesta para lote 1, para lote 3. Por tanto, esta fue una prueba que muchas veces creemos que todo está en los emails, pero efectivamente en este caso fue un papel. Nosotros acusamos, con base en todas las pruebas que teníamos en 2019, condenamos en 2020 a las 5 empresas proveedoras de servicios de mantenimiento de la red ferroviaria nacional por manipular en su beneficio las ofertas presentadas en las licitaciones. Para ello, las 5 empresas habían acordado entre sí dejar los procedimientos desiertos, de modo que se convocaran nuevas licitaciones con un precio superior. Posteriormente, cuando alcanzaron el precio que querían, se repartieron el mercado entre ellas. ¿Cómo configuramos esto en la decisión? Bueno, había 20 condenados entre las empresas y también las personas individuales, los directores. Lo dividimos en 2 infracciones diferentes, ambas infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia Portuguesa y del Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea. La primera era un acuerdo de fijación de precios, porque lo que se pretendía dejando, ¿no?, las primeras licitaciones desiertas era aumentar el precio. Sin embargo, la segunda entendemos que ya es una repartición del mercado. Multas totales de casi 3,5 millones de euros. Y este caso es interesante también porque es la primera vez que aplicamos una sanción accesoria que está prevista en la ley portuguesa, que prohíbe a las empresas condenadas participar en futuras licitaciones públicas. Esto es interesante, como digo, porque fue la primera vez, las empresas no se lo esperaban y puede tener un gran impacto. Fueron responsables también administradores y directores de las empresas y con responsabilidad solidaria todo el grupo económico. Y esto es todo. Espero que si tienen cualquier pregunta, Regina nos indicará cómo proceder. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Interesante el caso. Vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas para el final. Vamos a tener la ponencia de todos, porque así también podrían contestar preguntas 2 de los ponentes y enriquecer de esta manera la respuesta al público. Entonces, me parece muy interesante el caso y aquí creo que me gustaría resaltar de cómo las herramientas de abogacía de la competencia han complementado las herramientas de investigación, no solo en la concientización de las personas, sino también en un tema de detección y las investigaciones eficientes, porque al final las herramientas de abogacía permitieron encontrar todos esos indicios antes de entrar a la investigación y sabían que iban con ya un procedimiento sancionador efectivo. Entonces me parece que es de resaltar esa complementariedad que pueden tener estas herramientas para las autoridades de competencia. Ya cerrando la ponencia de la doctora Pérez Abad, le cedo la palabra al doctor Jaime Barahona Ursúa. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y los felicito porque tienen una gran convocatoria. Estamos viendo acá que hay mucha gente conectada, muchos funcionarios y gente también fuera del sector público, entiendo. Voy a compartir, esperemos que pueda llegar a la presentación. Cristian, ayúdame, ¿se ve bien? Sí, señor, se ve todo muy bien. Perfecto, gracias. Y vamos a ver cómo vamos avanzando acá.
porque, bien, Ahí, ajá. ¿sí? ¿Está avanzando bien? Sí, sí, sí. Bien, me gustaría ver si tenemos tiempo de poder abordar dos casos. Como introducción, eh, quiero contar un poco brevemente qué es lo que hace el tribunal. En primer lugar, como órgano jurisdiccional, tiene que conocer los casos que se presentan. Eh, Como muestra, por ejemplo, un caso como el que relataba la representante de Portugal, la compañera. Esos casos los ve el tribunal y hemos conocido diversos casos de colusión en distintos mercados, farmacéuticos, transporte, etcétera. Y nuestra decisión, luego de tomar una postura condenatoria, absolutoria, es revisada ante la Corte Suprema. Sin embargo, como tribunal también tenemos algunas facultades que denominamos no jurisdiccionales, y en materia de contratación pública, y acá voy a apartarme de la línea de negocios de carteles, sino que voy a referirme a bases de licitación y casos que hemos tenido en relación con compras públicas directamente. Tenemos una línea de negocio nosotros en el sentido de que la ley nos faculta conocer asuntos no contenciosos. Son las denominadas consultas. Esto es un resabio de los primeros organismos en Chile que se crearon, en que además de ejercer facultades jurisdiccionales sancionando, podían emitir decisiones para prevenir conductas o ordenar que los agentes públicos y los agentes privados modificaran su comportamiento. Entonces recibimos consultas, algunas de ellas no son muy no contenciosas y pasan a ser casi juicios bastante complejos con bastante litigación. Y también hay que enfatizar que podemos llegar a dictar instrucciones generales, que ese es uno de los casos que les voy a plantear y mostrar ahora. Eh, y para cerrar esta introducción, evidentemente que los grandes problemas que conocemos en el tribunal tienen que ver con cuáles son los efectos en el mercado del contenido de las bases de licitación, si generan alguna suerte de barrera. Eh, Lo más complicado efectivamente es cuando se objeta la regla de adjudicación, porque tenemos un tribunal de contratación pública y tenemos una Contraloría General de la República que revisa los procesos de adquisición, pero bajo ciertos criterios nosotros hemos tomado conocimiento de asuntos no contenciosos y también de demandas cuando hay alguna, algún ejercicio de poder de compra que pueda afectar algún mercado. Pero para avanzar, me gustaría explicarles dos casos que conocimos. En primer lugar, uno de licitación de obras de construcción de municipios, que son instrucciones generales derechamente. Y también, en resumen, voy a tratar de brevemente explicarles una decisión que tomamos que afecta el mercado de los productos farmacéuticos. Como ejemplo, tenemos incubado en el tribunal casos de licitaciones de helicópteros por la policía y también de servicios de traslado para hospitales públicos. ¿Qué es lo que ocurrió con estas instrucciones generales del año 2021? Un agente económico, una constructora, eh, nos solicitó abrir un expediente para dictar instrucciones generales. Las instrucciones generales son verdaderas regulaciones que impone el tribunal y se ha ejercido esta facultad con bastante eh, prudencia, y es muy difícil que el tribunal abra algunos de estos procesos. En ese caso, cuando se presentó la consulta, el tribunal la declaró inadmisible, estimó que no era necesario y que habían regulaciones que afectaban ya a cómo los procesos de compra de construcción por los municipios ya estaban siendo regulados. Pero la Corte Suprema nos obligó a conocer la materia. Y en definitiva, el tribunal tomó postura en distintos puntos que voy a resumir ahora,
pero que son muy importantes que pueden motivar alguna pregunta a ustedes. Primero, el tribunal sostuvo que las bases tienen que tener un estándar de descripción claro y específico de los proyectos. Básicamente para evitar que las ofertas no sean realistas desde el inicio y se reduzca la posibilidad de modificaciones en los contratos adjudicados. Que es un tema también importante que puede afectar en la competencia en el sentido de que pueden agentes económicos postular y después presionar o por otros medios tratar de obtener alguna modificación de cuáles son las condiciones que estaban desde un inicio abiertas para que todos los agentes económicos pudieran postular. Segundo, se limitó la garantía de la oferta en forma expresa, en el sentido de que sea que exista alguna desestimación de la oferta al momento de la adjudicación o en el transcurso del proyecto, del contrato, el que adjudicatario no pueda cumplir con las obligaciones, el estándar que fijó el tribunal es que la garantía de seriedad tiene que ser de un monto que no supere el valor de los perjuicios económicos. Esta es una imposición que se estableció por el tribunal. Eh, y esto entiendo que la Fiscalía Nacional Económica, que es nuestra agencia, que es la que investiga, ha estado implementando con los municipios y también con la Contraloría General de la República. Continuando, las bases no podrán establecer precios mínimos. Ese es un tema bastante discutido. Derechamente el tribunal lo prohíbe. Establece ciertos plazos mínimos entre la publicación y la presentación de ofertas, dependiendo del monto de la licitación. Prohíbe contactos previos, esto es bastante estricto en el sentido de impedir que las comunicaciones durante el proceso sean con el efecto de poder mancomunar a los agentes económicos y lo que se busca es que se trate eh, en la mayor medida posible de evitar que se sepa quiénes están participando y cuál podría ser cuándo van a ser los agentes económicos que van a pujar y ofertar. Entonces esto también ha sido un tema que ha estado siendo fiscalizado y viendo cuál es la manera en que se va a poder implementar una regla como este. Segundo, también impone un mecanismo o regla en 2 etapas para la adjudicación. Básicamente se establece que hay un piso, una primera etapa de habilitación y después una segunda etapa, obviamente, que implica un oferta económico que al menos tiene que ser de un 80%. También limita acá la introducción de elementos distintos a un precio o a una oferta económica. Y lo segundo, para terminar y poder después acudir a las preguntas, recientemente también a través de un procedimiento no contencioso, el tribunal se tuvo que pronunciar en relación con la adquisición de medicamentos en el segmento del retail o de las cadenas de farmacia, básicamente por el problema que se detectó de la diferencia de precio entre los precios que se contemplan para el mundo público, para las instituciones del Estado y de cara o frente a los precios que los laboratorios cobran a las cadenas de farmacia, que es mucho más alto, ¿ya? Pero yendo al grano acá, para no dilatar el seminario, básicamente lo que ocurrió fue que el tribunal detectó efectivamente diferencias de precio. La Fiscalía Nacional Económica hizo un informe bastante robusto y los elementos que básicamente los laboratorios presentaron, el tribunal estimó que no justificaban el nivel de diferenciación de precios que existe entre el mundo de la institucional y el mundo de las cadenas de farmacia, que es el mundo del retail. Que hay precios que pueden alcanzar a hacer el 100% o a duplicar el valor que se vende al mundo público. Y
¿Qué es lo que hizo el tribunal? El tribunal limitó una decisión muy antigua del año 2001 que obligaba a los laboratorios a publicar sus precios. Y limitó esta obligación de alguna manera para permitir que los laboratorios pudieran tener precios distintos a los que publican en su página web. Y esto con miras a fomentar mayor competencia en el sector del retail. Ahora, lo importante en relación con las compras públicas es que esto revela la importancia que tiene, digamos, la relevancia que tiene las licitaciones, que es un poco lo que destacaba la abogada de la Autoridad de Portugal, Jaime, para, un minuto. sí, para reducir en la mayor medida lo posible los precios y tener la mejor cantidad, el mejor portafolio para el Estado. Y tiene un efecto en relación con el mundo privado también, con las cadenas de farmacia. Muchas gracias y disculpen la demora. No, muy interesante este tema siempre del tema de farmacéuticos y los precios en farmacia. Yo creo que hay varios países y por lo menos aquí en Centroamérica conozco de primera mano que es un tema relevante en la actualidad, ¿verdad? El precio de venta de los medicamentos en farmacias y algunos países han introducido dentro de sus leyes de medicamentos, si bien precios de referencia o algunos otros márgenes eh, fijando márgenes de ganancia para las droguerías, pero creo que ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? No solo es desde la normativa, sino también desde otro punto de vista que puede que estén sucediendo actuaciones como las que acaba de señalar Jaime Barahona esta mañana. Ahora le dejo la palabra al señor Eric Jiménez para que nos presente. No sé si me escuchan. Eric, Sí, ok. sí, Me asusté porque te perdí y dije, aquí pasó algo, pero bueno, no, estamos bien. Por favor, me indican si pueden ver la pantalla. Perfecto. Sí, ok. Bueno, como Regina ya vieron que es muy estricta con el tiempo, yo voy a poner aquí mi cronómetro para no pasarme de los 8 minutos. Ok, bueno, vamos a hablar rápidamente sobre la excepción contractual de contratación entre entes de derecho público que existe en el derecho costarricense. La regla general, empecemos, que es que la regla general que establece la Constitución es que las compras tienen que hacerse por la vía de la licitación, de concursos abiertos, para ponerlo en un término que probablemente todos vamos a entender. ¿Esto para qué? Para proteger los principios de libre concurrencia, transparencia, valor por el dinero. Y lo que buscan es la más amplia participación y sana administración de los fondos públicos. Y aquí un pequeño paréntesis y una apreciación muy personal desde la perspectiva del abogado que asesora a empresas que participan en licitaciones. Una licitación que sea exitosa para la administración es en la que tenga múltiples opciones. Cuando una licitación llega a uno o dos, o en el caso de la reciente licitación de espectro radioeléctrico, que llegaron apenas 20 oferentes para una multiplicidad de segmentos de espectro, algo le dice a uno que no está bien. Eso no es algo bueno, es algo malo. Posiblemente para el analista sea muy bonito porque tienen que revisar menos cosas, pero desde el punto de vista de la optimización de los recursos, esta es una mala noticia. Ok, les decía que las excepciones son bastante restrictivas y están tácitamente o expresamente, perdón, establecidas en la regulación, están regladas en el artículo 3 de la ley, y una de ellas es precisamente la de contratación entre derecho público. Esto es una anécdota muy interesante porque nos ilustra un poco lo que sucedió. La apertura del sector telecomunicaciones fue en un país en el 2011. Por allá del 2013, yo ya trabajando en ese sector, me hice una pregunta: ¿por qué si ya tenemos 2 años de apertura? Y en realidad, vamos a ver, voy a ser más puntual, la apertura fue legalmente en el 2008. Hubo operadores móviles en el 2011, ya habían 3 operadores móviles que daban una multiplicidad de servicios. En el 2013 yo me pregunté por qué todo el mundo seguía contratando con el operador del Estado. ¿Qué estaba pasando si las normas estaban muy claras? Lo conversamos con un cliente y se hizo una consulta a la Contraloría General de la República, que fue, hasta donde yo conozco, el primer pronunciamiento de la Contraloría sobre el tema. Y la Contraloría dijo: mire, eso es una excepción. La obligación es licitar.
tienen que haber plazos definidos en los contratos, que es muy interesante, porque los contratos de telecomunicaciones eran de plazo indefinido, entonces venían desde antes de la apertura y no estaba pasando nada. Y la administración tiene que velar por el uso adecuado de los recursos públicos. Entonces tiene que hacer estudios de mercado. Lo mismo lo repitió en una directriz en el 2015 el Ministerio de Hacienda, replicando justamente lo que dijo la Contraloría. De hecho, al Ministerio de Hacienda se le dijo, mira, aquí está esta resolución de la Contraloría o esta opinión, ¿qué va a hacer usted al respecto? Entonces, en 2015 dicta esta resolución que básicamente reproduce lo que estableció la Contraloría. La legislación vigente establece, como les digo, las excepciones y establece requisitos para poder aplicar esta excepción de contratación pública. Una es, primero, la más evidente, que quien va a proveer el servicio a la otra administración contratante esté en capacidad de ofrecerlo. Parece una obviedad, pero verán que la práctica no lo es. Ha resultado un tema discutible. Por ejemplo, recuerdo un caso de una empresa de servicios públicos de electricidad, telecomunicaciones y agua que estaba comercializando tobilleras electrónicas. A mí siempre me pareció muy extraño, pero bueno, sucedió. El 70% del objeto contractual tiene que cumplirlo la administración, porque ha sucedido que la administración entonces pone la cara, pero quien da servicio es un tercero, que no licitó, y eso es un problema y ya ha sido detectado en la práctica. Y claramente, como todo acto administrativo, tiene que estar debidamente optimado y de nuevo tiene que haber un estudio de mercado. En la práctica yo he visto que existen estudios de mercado, pero verán que no hay una uniformidad de los contenidos. Entonces hay algunos que son muy buenos y hay otros que prácticamente son dos correos electrónicos que recibieron de alguien. Entonces el estudio de mercado puede ser bastante flojo. ¿Cuál es el problema? Pues que ha habido abuso de la excepción. Entonces, recientemente la Superintendencia de Telecomunicaciones hizo un estudio sobre el caso específico de la contratación de servicios de telecomunicaciones en el sector público e identificó, como pueden ver los porcentajes ahí, que la excepción de la adquisición de parte del Estado de los servicios de telecomunicaciones es la regla. Entonces, el 86% de esas compras se hacen de forma directa. Y estamos hablando de un mercado abierto con más de 150 empresas de telecomunicaciones de todo tipo y se sigue concentrando las contrataciones en las entes del Estado. Claramente eso tiene una implicación bien importante para todo el sector. En ese sentido, también se han encontrado que eh, lo que les comentaba, la administración contrata a la empresa del Estado, pero la empresa del Estado no necesariamente sabe dar el bien o servicio. Entonces se da la vuelta y hace una asociación público-privada con alguien que sí lo sabe dar. Claramente no se cumplen los porcentajes de mínimos del 70% que establece la ley y este sujeto privado es el que termina realizando el servicio. ¿Cuál es el problema? Que al final se están brincando el procedimiento, porque si la administración pública no le está dando el servicio, entonces debería hacerse una licitación abierta, un concurso abierto para que sea el privado el que entre, el que al final está entrando por la cocina, por la puerta de atrás, vía asociación público-privada. El caso puntual que les quería comentar es una investigación que hizo la Contraloría sobre las contrataciones directas de uno de los operadores estatales. Analizó las contrataciones recientes y encontró que el 33% de estas tenían asociaciones empresariales con privados. Eso es una alarma, porque ya le dice a uno que posiblemente en ese 33% de las contrataciones, el operador estatal, RAXA en este caso, no lo vamos a maltratar, esto es una realidad, ellos son los que lo hicieron, no cumplía o no tenía la capacidad de dar el servicio, entonces se dio vuelta para que alguien más lo hiciera. Sí me llamó la atención este dato, que la Contraloría pudo detectar que en el 8% de esas contrataciones, ahí sí claramente hubo un uso ilegítimo de las excepciones. Eso lo que lo llevó fue a identificar que era un contrato irregular, porque no se siguieron correctamente los procedimientos, y eso, lo que dice ahí, que los privados participaron sin concurso, ¿y cuál es el efecto? Que entonces la Contraloría le ordenó a estas entidades, al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, a la Junta de Protección Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los otros, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio ¿cómo se llama?, de Justicia y el Consejo Nacional de Producción, entre otras, que no reconozcan las utilidades y que recuperen los montos pagados por ese concepto.
Eso pasó este año. Este informe es de marzo del 2025. Supondría yo que eso todavía está en proceso de ejecución. A Raxa se le ordenó que ejecute directamente sin participación de terceros, y muy importante, y sobre todo para los que estamos en el sector privado, que la Contraloría dijo que no se prohíbe la colaboración con privados, siempre que se haga correctamente, ¿verdad? Y que no se utilice la excepción como mecanismo para burlar el procedimiento de compra. Y para ir cerrando, la posición de las autoridades en este tema. La SUTEL ha manifestado expresamente que el uso de la excepción es contraproducente para la propia administración y le recomienda usar procesos de licitación. La SUTEL, para los que no tienen por qué saber, es el regulador del sector de telecomunicaciones. Ya me sonó aquí la alarma, quiere decir que Regina ahorita me va a decir algo, entonces voy a correr. La Comisión de Competencia, que es la Autoridad Nacional de Competencia, también ha dicho que el uso de excepciones tiene que ser muy, muy, muy riguroso. E incluso recientemente opinaron sobre un proyecto de ley que promueve la eliminación prácticamente de la excepción en la ley, y la propia Autoridad de Competencia sí está, por lo menos dijo claramente que están de acuerdo con una limitación a esa excepción porque, y aquí con esto cierro, implica riesgos de uso ilegítimo, no se cumple el principio de valor por el dinero, se distorsiona el mercado y en muchos de los casos se ha identificado que no está bien justificado. Bueno, termino porque ya Regina me prendió la cámara y eso es una señal inequívoca de que me pasé. Gracias. No, muchas gracias, Eric, a ti por tu presentación y por resguardar el tiempo para poder tener una discusión de preguntas y respuestas, con una presentación que aquí creo que cabe resaltar todas las herramientas de abogacía de la competencia que ha mencionado Eric. Habló de consultas, habló de recomendaciones y habló de una herramienta bueno, en lo personal considero que es muy importante para las autoridades de competencia, que son los estudios sobre condiciones de competencia, que tienen metodologías, que ya hay buenas prácticas sobre eso y que realmente pueden de alguna manera u otra venir en base a la caracterización de la oferta y la demanda, dar respuestas a las dudas como las que se tenía en el caso de Guatemala, de Costa Rica, que se trata de si la excepción era o no justificada, y se dieron cuenta que la excepción era la ley, ¿verdad? Entonces creo que hay maneras también desde la abogacía de la competencia para venir a restablecer el orden en los procesos de contratación pública, que no solamente son los procedimientos sancionadores. Ahora le dejo la palabra a Lenin Pócar del Salvador. Muchas gracias, Regina. Comenzando, ya tengo ahí en la presentación, espero que pueda observarse. Y entrando en materia, yo les platicaré de un contexto reciente acá en la Superintendencia de Competencia sobre algunas labores de abogacía que contribuyen a la protección de la competencia. Y particularmente yo me voy a centrar en hacer esta asociación entre las labores de promoción, las labores de abogacía y cómo estas contribuyen a las labores de protección de la competencia, y enmarcarnos en cuáles actividades a nosotros nos han sido de mucho beneficio. Así, la Superintendencia de Competencia ha tenido una focalización en la lucha contra los carteles, es decir, un enfoque bien directo a la lucha contra los carteles. Y la Superintendencia de Competencia ha establecido diversas líneas de acción para el combate a estos, utilizando, obviamente, métodos reactivos y métodos proactivos para la detección. Particularmente en esta sesión, por el tema que estamos tratando, me voy a centrar en los métodos proactivos para la detección. Por ejemplo, ¿verdad? Hemos establecido acercamientos con el órgano rector de las compras públicas a nivel nacional, y estos acercamientos obviamente son beneficiosos en el sentido de que permiten tener esa cercanía con funcionarios de compras públicas, un contacto más directo, y obviamente podrían posibilitar el acceso a información asociada a estos procesos de contratación. Así, dentro de las labores de la superintendencia, esto va de la mano con el funcionamiento de lo que acá a lo interno nosotros denominamos la herramienta de inteligencia de mercado, que está a cargo de la unidad de investigaciones preliminares acá, que ha hecho una gran labor respecto de esto y que ha obtenido buenos resultados a partir de la utilización de esta información, de esta data, y como ya se ha venido viendo en el marco de estos foros, lo beneficioso que es disponer de información, saber interpretarla, saber tratarla y poder llevar a cabo investigaciones respecto de esto. En el componente de compras públicas, obviamente,
Nuestra herramienta de inteligencia está basado, al igual que en otros países, en un sistema de alertas, en un sistema de red flags. Se aplican filtros estructurales para identificar cuáles instituciones, mercados, agentes económicos puede tener mayor probabilidad de existencia de conductas anticompetitivas, que no lo comprueba, pero sí nos da una muy buenísima idea acerca de dónde perfilar nuestras investigaciones. Así nosotros priorizamos instituciones, priorizamos mercados, o puede verse también desde la perspectiva de agentes económicos en función del comportamiento que han ido sosteniendo a lo largo de los procesos de contratación. Otro de los ejes de acción ha sido, tal cual también lo comentaba la doctora Pérez Abad, el desarrollo de capacitaciones, talleres y otros eventos relacionados con la contratación pública. Para nosotros es uno de los temas claves y que aportan buenos resultados. ¿Por qué? Porque generan esas cercanías con los funcionarios de compras públicas. Acá nosotros hemos establecido diversas sesiones con público de interés focalizados, con temáticas bien definidas, atractivas para el público de interés y resaltando su relevancia, así como también centrándonos en un desarrollo práctico, ¿verdad? ¿Qué elementos o qué tipo de documentos que llegan a su vista, que llegan a sus manos, puedan contribuir a una detección temprana, a un sistema de alertas, a identificar patrones sospechosos que puedan ser informados a la Superintendencia de Competencia? Así también nosotros hemos tenido talleres en específico con instituciones particulares, es decir, ya dentro de una segmentación más particular, más específica, se trata ya con instituciones aplicando ciertos filtros estructurales, como decía la doctora Pérez Abad también, ¿verdad? Que las instituciones que más contratan o aquellos mercados que puedan ser de mayor relevancia, pues se pueden tener talleres en específico con esas instituciones, así como también capacitaciones a oficiales de cumplimiento de compras públicas. Y dentro de todas estas actividades anteriores, nosotros también facilitamos documentos bases para la revisión y la detección de elementos sospechosos. Tenemos ya bastante estructurado una lista de chequeo, un checklist para identificar patrones sospechosos en distintas etapas de los procesos de contratación, no solo en la presentación de las ofertas, sino en las fases iniciales e incluso dentro de las fases posteriores. Otro de las cuestiones es que estas labores nos permiten a nosotros un mejor acercamiento y generar mayor cultura de competencia, y esta cultura de competencia es lo que nos permite tener esas detecciones tempranas y que nos faciliten a nosotros tener esos elementos sospechosos para desplegar nuestras herramientas de investigación de forma más enfocada. Así, tenemos entrevistas y consultas directas a los encargados de contrataciones públicas. Esto genera, como les comentaba, un contacto más directo entre el personal encargado de las contrataciones públicas con el personal encargado de las investigaciones por prácticas anticompetitivas. Esto también posibilita establecer canales de contacto directo con el personal encargado de las investigaciones. Estamos a un teléfono de contacto, a un correo electrónico, a una visita que nos puedan hacer para poder contribuir en esta dinámica de revisión de documentación. Y entonces esto facilita obviamente las acciones de consulta y las acciones de revisión de elementos sospechosos en los procesos de contratación pública, así como también ponemos a disposición los canales de contacto vía web, donde existen formularios en específico por si alguien quiere poner un aviso sobre una sospecha de posibles conductas anticompetitivas o establecer una denuncia formalmente y conforme a los requisitos formales de la normativa de competencia. Otro de los elementos también, como lo comentaba el doctor Barahona Ursúa, pues en nuestro caso son las opiniones sobre procesos de contratación que están normados en el artículo 14 de la Ley de Competencia y como facultad del Consejo Directivo de la Superintendencia. Estos son instrumentos de asesoría, cooperación interinstitucional y que es un medio apropiado para canalizar el análisis de aspectos relacionados con la detección de restricciones a la competencia y que analizan de manera económica, de manera técnica, de manera legal, procesos de contratación, las bases de licitación, los documentos contractuales, y así se pueden identificar elementos que puedan restringir o impedir significativamente la competencia. Me tengo los 2 minutos que me quedan de tiempo en exponerles brevemente un caso de éxito, pero centrándonos en las labores de abogacía y no tanto en las pruebas recolectadas. Vamos a hablar de un procedimiento sancionador en el mercado de los servicios de seguridad privada que tramitó la Superintendencia y un poco generalidades del procedimiento. Este se trató de un procedimiento iniciado de oficio, pero que provino de un aviso de una institución pública como resultado de labores de abogacía. Este caso se centró en investigar la posible comisión de la práctica anticompetitiva de nuestro artículo 25, letra C, que tiene que ver con colusión en licitaciones públicas, y se investigaba este posible acuerdo entre dos agentes económicos
de otros participantes que existían. Tiene la particularidad de que esta negociación se dio por medio del mecanismo de la bolsa, donde se dan subastas a la inversa, están establecidos contratos de comisión, órdenes de negociación, entre otras temáticas muy propias de la negociación por medio del mecanismo de bolsa. Este acuerdo anticompetitivo se verificó en 4 procesos de contratación de estos servicios de seguridad privada y que habían convocado el Ministerio de Economía y la Fiscalía General de la República entre los años 2020 y 2023, uno por cada uno de estos años, para sus instalaciones en sus diversas sedes. Los valores negociados de estos procedimientos en total eran alrededor de $3 millones y esta resolución final se dio este año, en agosto de 2025. ¿Cómo surge esto en las labores de abogacía y ligando el tema que nosotros estamos tratando? Pues la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales del Ministerio de Economía remitió una nota a la superintendencia por la cual daba aviso de ciertas irregularidades advertidas en un procedimiento que fue en específico el del año 2022. Acá lo interno de la superintendencia se tiene comunicación ya formal con la unidad de adquisiciones del Ministerio de Economía, se verifican elementos adicionales, se desarrollan actuaciones previas donde se busca en qué otros procesos de contratación pudieron haber participado estos agentes económicos y participaron en otras instituciones y ya se despliegan más formalmente las herramientas de investigación. Así, la investigación preliminar concluye con indicios suficientes y se instruye un procedimiento administrativo sancionador en contra de los sujetos investigados. ¿Qué había advertido inicialmente el Ministerio de Economía? Para que vean la relevancia de que con pocas cosas se pueden desarrollar grandes cuestiones dentro de la autoridad de competencia. El MINEC identificaba que las investigadas identificaban con una misma información en un anexo presentado referido a la generalidad de la empresa, la misma dirección, el mismo número telefónico de contacto, direcciones de correo electrónico. Y otra cuestión que llamó la atención es que incluyeron sus ofertas económicas junto con las ofertas técnicas en una fase en la que aún no era necesario porque se iba a desarrollar una subasta a la inversa en una fase de negociación particular. En las pruebas de carteles, obviamente, en este caso fue muy relevante las diligencias de registro con prevención de allanamiento autorizadas judicialmente en las instalaciones donde se ubicaba una de las investigadas, donde se recolectó evidencia documental, evidencia digital. Dentro de esta abundante evidencia digital de archivos electrónicos, correos electrónicos, incluso un chat comunicacional denominado licitaciones y contratos entre los agentes económicos investigados, y al final de cuentas el Consejo Directivo comprobó esta conducta. Me gustaría cerrar de las labores de abogacía terminaron aquí. No terminaron aquí, iniciaron con capacitaciones, acercamientos, traslado de un aviso, información sospechosa, despliegue de la investigación, identificación de indicios, instrucción del procedimiento sancionador, pero las labores de abogacía pueden continuar. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿verdad? Esto fue desarrollado entre un mecanismo de bolsa. Las labores de abogacía pueden continuar con capacitaciones a los puestos de bolsa, que son los que intermedian o representan a los agentes económicos que participan en las negociaciones en bolsa. Pueden desarrollarse capacitaciones particulares a el personal de la bolsa y así utilizar este caso concreto en definir acciones estratégicas siempre de abogacía que contribuyan a quienes puedan disponer de documentos de primera mano, observar información que pueda parecer sospechosa y que puedan llevarla a la autoridad de competencia. Me quedo con esto. Muchísimas gracias. Gracias, Lenin. Y creo que los títulos de las primeras diapositivas de Lenin resumen realmente lo que él nos ha dicho hoy, ¿verdad? Cómo el accionar estratégico de promoción y protección de la competencia puede dar buenos resultados. Y lo estamos viendo aquí, cómo complementarse entre acciones de abogacía para llevar a la detección y a una eficiente sanción de procesos de contratación pública en los cuales hay distorsiones o manipulaciones por parte de las autoridades, de los proveedores que participan en ella. Más aún en este caso que nos presenta, que es en la bolsa, ¿verdad? Que usualmente ahí debe ser más transparente el proceso, pero vemos que no está exento de tener este tipo de comportamientos. Ahora bien, han llegado preguntas de parte de los participantes y aquí hago una para todos los ponentes de este día, ¿verdad? Y queríamos conocer si en sus jurisdicciones cuentan con registro para proveedores inhabilitados en participar en la contratación pública y en caso de existir, cuánto tiempo no pueden participar, así como si hay sanciones para gerentes y directivos de las empresas.
No sé quién quiere ¿Puedo iniciar. comenzar? Adelante, Eugenia. Claro que sí. Sí, existe, efectivamente, pero y me imagino que será igual en los otros países, para poder inhabilitar a las empresas, para que prohibir que puedan participar en futuras licitaciones, tenemos que hacer un estudio de mercado detallado. Tenemos que ver la procura y la demanda, ver si la oferta y la demanda nos permite aplicarlo. Si así es, en Portugal el máximo, la ley solo establece que es un máximo de 2 años y también no delimita el ámbito de las licitaciones. Nosotros con la práctica lo que hemos hecho es no podrán participar en licitaciones que versen sobre los mismos servicios, para evitar que hay empresas que solamente se dedican a eso, ¿no? A las licitaciones, y por tanto evitar que ellas después tengan que, bueno, no puedan continuar con su actividad económica. Como digo, un máximo de 2 años. Relativamente a los directores y administradores, la sanción que podemos en Portugal aplicar es hasta una multa de un máximo de 10% de su salario anual. No existe inhabilitación para el caso de los administradores. Es decir, ellos pueden continuar, administradores o directores de las empresas pueden continuar a su actividad. Es solo multa económica. Yo no sé si había otra pregunta, Regina. No, me refiero de estas. Era el tiempo y... El tiempo y 6 sanciones para gerentes y directivos de las empresas. Exacto, sí, económicas, ¿vale? Un máximo del 10%. Muchas gracias, Eugenia. No sé si algún otro de los ponentes quiere compartir respecto a su jurisdicción. Sí, Sí, yo podría. Adelante, Jaime, por favor. Ya, gracias. Sí, en Chile, la entidad que tiene que aplicar esta inhabilidad es el Tribunal de la Competencia, nosotros, y solo en casos de colusión, hasta un máximo de 5 años. Y no hemos hasta ahora tenido que ponderar eso, pero yo creo que los elementos que Eugenia estaba planteando son importantes. ¿Por qué? Porque en algún momento esa inhabilidad estaba contemplado en la ley de compras públicas, pero se eliminó precisamente porque hay una ponderación ahí de evitar que los mercados se concentren más, obviamente, eliminando agentes económicos por el solo ministerio de una sentencia. Entonces, efectivamente está esa inhabilidad para la contratación pública. Y en relación con los ejecutivos, bueno, los casos de colusión pueden ser dirigidos en contra de los ejecutivos, como partícipes, como coautores, como cómplices, pero tiene que haber una sanción del tribunal en esa materia. Y si es un caso de abuso, también tiene que haber una sentencia condenatoria que puede implicar multa, y en los casos de colusión podría llegar incluso a un delito penal, el delito de colusión. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Eric, ¿querías comentar algo? Sí, gracias. Tenemos 2 normas que establecen sanciones de inhabilitación. Una es la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, que establece, en el caso de infracciones a materia de competencia, establece una sanción que va entre 2 y 10 años para las empresas y sus representantes de participar en cualquier procedimiento de contratación. Y una norma análoga está en el artículo 118 de la Ley General de Contratación Pública, que establece también las inhabilitaciones por el mismo periodo de 2 a 10 años en casos de infracciones a materia de competencia. Muchas gracias, Eric. Adelante, Lenin. Sí, buenos días. Aquí en El Salvador, el artículo 38 de la Ley de Competencia establece que la superintendencia va a dar aviso a las instituciones del Estado correspondientes para que se proceda conforme a la normativa de compras públicas en los casos de que existan sanciones en contrataciones públicas. Y así la Ley de Compras Públicas en su artículo 181 aquí en El Salvador establece este mecanismo de inhabilitación que corre por el plazo de 1 año. Muchas gracias, Lenin. Quisiera
consultarle a Eugenia si podría detallar si la entidad licitadora, en este caso Infraestructura de Portugal, tuvo algún tipo de implicaciones en la conducta sancionada, ya que en ocasiones se observa en este tipo de casos que las entidades públicas que organizan las licitaciones de manera involuntaria adoptan determinadas actuaciones que pueden facilitar los comportamientos colusorios de las empresas que presentan las ofertas. ¿Podría indicar si fue el caso en esta investigación que nos mencionó en su presentación? Sí, gracias, Regina. Efectivamente, y como nos explicó Jaime, a veces la manera como organizan las propias licitaciones lleva a este tipo, de manera involuntaria, obviamente. No estoy diciendo que las entidades públicas tengan algún tipo de, estén involucradas, pero a veces organizan reuniones, por ejemplo. Es decir, el hecho de hacer una reunión con las 5 empresas que presentaron una oferta, de alguna manera ya lo estás poniendo en contacto, ¿no? Estás poniendo en contacto a las empresas para que puedan seguir, cuando salgan de esa reunión, ponerse de acuerdo para este acuerdo anticompetitivo. Eso por un lado. Y por otro lado, la manera como diseñan la licitación efectivamente también puede tener impacto. El caso que expliqué es un claro ejemplo. No pueden dividir la licitación en 5 contratos cuando tienen 5 operadores que lo hacen de manera geográfica y cada una de estas empresas, qué casualidad, opera en esa área geográfica. Eso forma parte de la campaña. Cuando vamos, hablamos con ellos y les explicamos, por favor, eviten este tipo de actuaciones. Es verdad que los precios mínimos en Portugal no es mínimo, lo que ellos denominan, alguien preguntó, creo, en el chat, en Portugal lo que existe es un precio base, se denomina base, pero en la práctica es un precio máximo. Esos precios deberían de desaparecer también, porque lleva a que las empresas presenten propuestas que están justo pegadas a ese precio que nosotros consideramos máximo. Y probablemente si no existiera ese precio máximo, las ofertas serían mucho más competitivas y dispares. Porque vemos cuando presentan las ofertas, vemos que son todas seguidas, es decir, con diferencia de céntimos de euro. Sí, tienen impacto, el comportamiento de las entidades es importante y ese es un papel que creo que las autoridades de competencia podemos, de hecho, ayudar a educar, ¿no?, a las autoridades que elaboran estos procedimientos públicos. Gracias, Eugenia. Esto me lleva a una pregunta que hubo para Jaime Barahona y dice, en Chile, en las licitaciones, ¿hay en las licitaciones precios bases, mínimos o máximos? ¿Cómo resuelven las impugnaciones de los oferentes que no pasan la primera fase cualitativa? Sí, a ver, como expliqué, esta es una regulación bien excepcional porque nosotros como tribunal no queríamos entrar a conocer esta materia porque queríamos, obviamente, que es la legislación y las regulaciones las que imponen estas condiciones, salvo que nos llegue un caso con bases concretas, con problemas como por ejemplo los que Eugenia, y ahí obviamente vamos a tener que entrar a tallar. Entonces, en estas instrucciones sí, tomamos el asunto, la materia en serio y establecimos una provisión de precio mínimo. Ahora, está acotado a los municipios para construcciones, obras de construcción y para obras financiadas por el gobierno regional, ¿ya? Pero no hay una provisión general de precios mínimos y precios máximos, sin perjuicio de todas las consideraciones que hemos planteado como tribunal en los fallos que hemos sacado y evidentemente que hay algunos efectos negativos de ese tipo de cosas, como para enfrentar casos de exclusión, por ejemplo. Eh, en cuanto a las impugnaciones, el camino es toda la normativa y los procedimientos administrativos frente al Tribunal de Contratación o la Contraloría General. Cuando acude en el tribunal, puede ocurrir que durante el proceso de licitación puedan llegar algunos casos, pero ahí hay que tener la prevención de no acoger cautelares o medidas
porque obviamente se altera el proceso en su conjunto. Tienen que ser cosas muy graves, muy evidentes, pero la impugnación corre la suerte de los actos administrativos en general. Tribunal de Contratación Pública, Contraloría General, excepcionalmente nosotros podemos tomar casos por el derecho a acción que tienen y la mayoría son contenciosos, son acciones infraccionales contenciosas. Ese es al menos el tratamiento que se da en Chile a esto. Muchas gracias, Jaime. Hubo una pregunta también para Eric, que dice, para el señor Eric, ¿existe un artículo en la normativa de su país en la cual enumere de forma limitativa los casos de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación? Sí, claro. Aquí me corrige Cristian si me equivoco, pero si la memoria no me traiciona, es el artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública. Ahí están enumerados todos las excepciones y voy a hacer un comercial de una vez. Cuando se hizo esta ley, se estableció una previsión que a alguien le puede parecer extraña, pero la voy a explicar. Y es que la ley establece claramente que las excepciones únicamente se pueden hacer por ley. Pareciera bastante obvio, pero eso tiene posiblemente una razón histórica. La ley anterior, que fue derogada por esta ley, la Ley de Contratación Administrativa de 1995, era bastante escueta en materia de excepciones. Y la realidad de las cosas es que se crearon varias excepciones bastantes e importantes vía reglamento a la ley. Uno pudiera discutir si había un exceso de potestad reglamentario o no. La realidad es que se aceptó pacíficamente y así se hizo. Entonces, como se abrió ese portillo de crear excepciones vía decreto, se crearon muchas excepciones. Y como suele suceder, creada la ley, o en este caso, creado el reglamento, creada la trampa. Entonces, ese régimen de excepcional se volvió casi que la regla. Por eso es que cuando se hizo la ley se limitaron las excepciones. Aún así, cuando se presentó el proyecto tenía menos excepciones que las que finalmente quedaron. O sea, en el trámite legislativo se le agregaron excepciones, pero ese artículo 3 es el que regula todas las excepciones y establece que no se pueden crear excepciones vía decreto, vía reglamento. Es por esa razón histórica. Otra cosa distinta es los supuestos de no sujeción, que son los casos que ni siquiera entran dentro de la ley de contratación pública. Pero esos no son excepciones, sino que están fuera de la ley. Muchas gracias, Eric. Y una última pregunta para Lenny, así rápidamente. Según el caso de éxito que nos planteaba, ¿considera que las labores de abogacía serían una pieza clave en las autoridades de competencia que reforzaría las acciones de protección de la competencia? Y trayéndolas al caso en concreto, ¿en qué había contribuido? Sí, bueno, la verdad que muy buena pregunta y acá como yo les comentaba, ¿verdad? Las labores de abogacía, a mi parecer, no pueden desligarse estas labores de promoción de las labores de protección de la competencia. En ese sentido, la abogacía es muy relevante. ¿Por qué? Porque permite generar esta sinergia, generar estos elementos adicionales que la autoridad de competencia le pueden facilitar un camino o que muy difícilmente puede llegar a conocer ciertos elementos si alguien no se los advierte. Por ejemplo, aterrizándolos al caso concreto que yo les comentaba, posibilitó una acción oportuna o más rápida de identificación de los elementos sospechosos que si la autoridad de competencia hubiera seguido un camino más tradicional de revisión de expedientes por su propia cuenta o de revisión de las alertas, con lo cual estos mecanismos de abogacía, tener cercanía con los funcionarios de compras públicas, tener esa disposición de poder atender las consultas, obviamente son beneficiosas y el beneficio no es solo para la autoridad de competencia, sino que el beneficio es para el proceso competitivo, para los demás participantes que quieran incurrir o participar dentro de los procesos de contratación, para la misma institución contratante haciendo un uso más eficiente de sus recursos y obviamente el bienestar de la población también porque obtienen mejores bienes, servicios y obras a su disposición. Muchas gracias, Lenny. Creo que fue una plática bastante interesante porque muy pocas veces se habla de esta interacción entre promoción, que es abogacía de la competencia, e investigaciones y se ven como dos temas separados y acabamos de ver de cómo esta complementariedad lleva a casos de éxito, ¿verdad? Facilita el trabajo de una autoridad de competencia que no solo se dedica a la protección, a la sanción de los casos o a las concentraciones económicas, que es lo que usualmente se conoce, sino que a través de la abogacía de la competencia también se pueden lograr muchas cosas.
Agradecemos a los ponentes por el tiempo que nos dedicaron esta mañana en este 10º webinar. También queremos agradecer a los jerarcas de las autoridades de competencia y contratación pública que se conectan siempre en nuestros webinars del Instituto de Profesionalización de Competencia y Contratación Pública, a todos los asistentes de esta mañana. Y no quisiera dejar de recordarles que el próximo 16 de diciembre habrá un webinar de regulación de los lobbies, grupos de interés hacia una regulación estándar. Para quienes quieran conectarse, pues están invitados desde ya. Y me imaginaría que el instituto estaría muy pronto enviando la información para el registro. Así que muy buen día para todos y un gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctores. Gracias por la invitación. Gracias, que Adiós, estén muy bien. muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.